Antes de comenzar a ver cómo preparamos los alimentos, intentaré explicar qué es la inflamación para que se pueda comprender mejor este video. La inflamación es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir y eliminar bacterias, virus e infecciones que ingresan a nuestro cuerpo. Por eso, cuando nos enfermamos, que se inflama la garganta o nos da fiebre, aquí es una reacción de nuestro cuerpo tratando de combatir y eliminar esta infección o virus. O también cuando nos golpeamos o nos lesionamos una parte del cuerpo, esta parte se inflama y esta es una reacción de nuestro cuerpo que envía células que ayudan a reparar, restaurar los tejidos y remover los residuos que ya no funcionan. Digamos que esta es una inflamación sana, un sistema de protección, y sin esta inflamación no pudiéramos recuperarnos de muchos de los padecimientos habituales. Pero cuando la inflamación se queda más tiempo de lo que es necesario, aquí es donde puede provocar un efecto negativo. Y es la principal causa de muchas enfermedades que no quiero mencionar porque son temas sensibles para YouTube. Algunos de los síntomas de la inflamación crónica es la fatiga constante, el insomnio, dolor corporal, dificultades para perder peso, infecciones frecuentes, ansiedad y hasta se asocia con la depresión. Puede ser causada por muchos factores, pero en el aspecto de los alimentos es causada por intolerancia y alergia a ciertas comidas, también problemas y dificultades para digerir ciertos alimentos o toxinas liberadas por estas comidas que son difíciles de limpiar por nuestro hígado, riñones y sistema linfático. Afortunadamente, esta inflamación se puede revertir con pequeños cambios en la cocina como los que vamos a ver a continuación y un poco de actividad física. En las mañanas con un juguito verde lleno de vida al que le pongo hojitas de perejil fresco, 2 tallitos de apio fresco, un puñito de espinacas, un trocito de jengibre rebanado, un cuartito de pepino sin semilla, un cuartito de manzana verde, y este es el único pedazo de fruta que como durante el día. Ahorita les explico por qué. Juguito de un limón fresco, medio vaso de agua, licuamos. Hay que dejarlo bien licuadito. Si yo pudiera tomarme el jugo así con todo, lo tomaría, pero no sé por qué yo no puedo tomarme todo eso. No sé. Cuando estaba chiquillo me dieron jugo así con toda la verdura así licuada y no me cayó bien. Entonces lo que yo hago es colarlo y nada más tomarme la pura esencia, el elixir de la vida. Ya solo agarro un vasito con hielos, le pongo unas hojitas de hierbabuena para que le dé un toque fresco, como si me estuviera tomando un mojito, y ya me lo voy tomando poco a poco. Frescura. Este es un protocolo de alimentación que sigo por 3 días, donde elimino por completo los principales alimentos inflamatorios, como las harinas y carbohidratos refinados, el azúcar, edulcorantes, comidas y carnes procesadas, lácteos, alcohol y las grasas trans. Básicamente aplico la regla de que si mi abuelo o mi bisabuelo no conocen los alimentos, no los consumo. Empiezo con el desayuno y lo preparo con unos nopalitos frescos cortados en cubos, una cucharadita de aceite de oliva o aceite de aguacate, cebollita en rodajas, pimiento morrón. Para estos días solo como 2 huevos enteros y una clara. Les pongo un poco de sal en grano, hierbas finas, y ya cuando casi va a estar listo, espinaca. Vamos a ver qué tal quedó. Está bueno. Estos días reduzco bastante la ingesta calórica, reduzco la cantidad de proteínas que mi cuerpo necesita, porque también aprovecho para dejar descansar los riñones, el hígado y depurar un poco el organismo. Yo con estas comidas me siento bien, me siento satisfecho. Quizás a lo mejor me gustaría con unas tortillas, pero se mentaliza uno que son 3 días y que después de esto te vas a sentir mejor. Con esta cantidad de calorías, estos 3 días yo pierdo peso, pierdo agua, me adelgazo bastante, pero cuando ya empiezo a comer normal, mi cuerpo asimila los nutrientes de mejor forma, mejora mi rendimiento, mi aspecto físico, y todo funciona mejor. Me voy a acabar el desayuno y ahorita vemos las otras comidas.
Hay días en los que mantengo la comida y la cena bien simples, como hoy, que voy a preparar una ensalada para la comida y la cena. A esta ensalada le pongo 2 pepinos criollos bien peladitos y les quito la semilla, porque muchas semillas de las verduras me causan inflamación y también a mucha gente. Ya que me quedó la pura pulpa, la voy a cortar en cubitos. Media cebolla morada, unos rabitos de cebolla cambray, hojitas de cilantro fresco. Le voy a poner un tomate, pero el tomate es uno de los alimentos que les causa inflamación a las personas. En mi caso no me afecta, pero también le quito la semilla, solo como la pulpa. Usualmente le pongo 2 a esta ensalada. Al principio les mencioné que elimino por completo los lácteos, pero como hago esto muy seguido, por lo menos una vez al mes, la primera vez sí lo hice muy estricto, pero estas veces consigo este queso panela deslactosado. Un pedacito pequeño, si es la primera vez que vas a hacer una alimentación de este tipo y no quieres tomar ningún riesgo, puedes omitir esta parte. Digo, un pedacito de queso no ha matado a nadie. Unos nopalitos que puse a cocer, también los puedes poner a asar. Ya solo le pongo sal en grano, hierbas finas, el jugo de un limón, una cucharadita de vinagre blanco, un poco amarillo porque es vinagre blanco con agua. Le pongo una cucharadita de aceite de aguacate o también aceite de oliva. Pudiera comer esta ensalada sola, pero le voy a poner una porción de proteína. Ya quedó listo mi pollito a las brasas. Eso es lo que hago. En un plato le pongo una porción de ensalada y encima la pechuga de pollo con pimiento morrón, luego una porción de aguacate. No me salió muy aguado el aguacate, lo mezclamos aquí. Ese aguacate arruinó la forma de que se ve la comida. Usualmente se lo pongo en rebanaditas aquí hacia un lado, un poco de salsita fresca. Como pudieron notarlo, eliminé todos los carbohidratos y no es que tenga nada contra los carbohidratos. Me gusta comer con carbohidratos, pero estos 3 días, como les mencioné al principio, me gusta descargar un poco mi cuerpo, que se resetee un poco mi organismo, y por eso aprovecho para eliminar todos los carbohidratos y quedarme solo con proteína y grasas saludables. Esta sería mi comida. Después, una merienda, colación, que pueden ser frutos secos. Hay otros días que preparo una gelatina sin azúcar. Y para la cena, pues esta porción de ensalada, ya sea con un pedazo de pescado blanco, otro pedazo de pollo o hasta un pedacito de carne. También lo veo como una forma de enseñarle a mi cuerpo, de enseñarse a trabajar con los almacenes de grasa que tiene. Espero y estos ejemplos, alguna de esta información les pueda ser de mucha ayuda. Saludos y nos vemos en la siguiente.